Bienvenidos a Ellas También Juegan, el espacio en el que celebramos el poder, la pasión y la historia de las mujeres que están transformando el deporte. Soy Luisa Ivonne Restrepo y traigo para ti entrevistas para inspirarte, cuestionarte y descubrir otras posibilidades para marcar la diferencia en la cancha. Esto es Ellas También Juegan. Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan. Hoy estoy feliz con la invitada a este episodio de Ellas También Juegan, porque es una mujer que ha hecho historia en el deporte colombiano desde las pistas de atletismo, que es seguramente uno de los lugares en los que más cómoda se siente. Se trata de Ximena Restrepo, la primera medallista olímpica que tuvo Colombia. Ella logró la medalla de bronce en los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Además de Barcelona, Ximena representó al país en Seúl 1988, en Atlanta 96 y en Sydney 2000. Desde hace varios años viene construyendo su carrera como dirigente deportiva, y esto la ha llevado a ser la vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo desde 2019. Y desde hace poco hace parte del Consejo de la Asociación de Federaciones Internacionales de los Juegos Olímpicos de Verano. También ha sido dirigente en Juegos Multideportivos y gracias a su disciplina y su pasión por el deporte, hoy es una de las mujeres más admiradas en el mundo del atletismo. En este episodio conversamos con una pionera que abrió camino desde la pista y que ahora toma decisiones desde las más altas esferas del deporte mundial. Una mujer que inspira, que rompe barreras y que cree en el papel de las mujeres como líderes. Porque sí, las mujeres también corren, también lideran y también juegan. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio con Ximena Restrepo. Ximena, bienvenida a Ellas También Juegan. Qué gusto tenerte en este espacio. Muchas gracias, Luisa. Para mí es un placer estar acá conmigo y me siento muy honrada de que me hayas invitado a tu podcast. Muchísimas gracias. Ximena, vamos a comenzar recordando uno de los momentos más icónicos en tu carrera deportiva, y es que en 1992 hiciste historia al convertirte en la primera mujer colombiana en ganar una medalla olímpica. Cuéntanos qué significó este logro para ti en lo personal y en lo deportivo. Mira, Luisa, yo creo que para mí hubo como un antes y un después de esa medalla. Nunca me lo imaginé de que una medalla olímpica me iba a cambiar la vida de esa manera. Pero realmente el haber sido la primera mujer en Colombia en lograrlo me generó a mí mucha felicidad. Fue el sentir que el trabajo había estado bien hecho. Principalmente eso fue lo que yo sentí en esos momentos después de la carrera, el que lo había podido lograr. Más que cualquier otra cosa era sentir que todo ese trabajo, todos esos años, toda esa cantidad de entrenamiento, ese sufrimiento, esa cantidad de veces que tuve que vomitar en la pista, estaban dando su fruto y de que yo había sido capaz en el momento adecuado rendir, porque siempre está la duda de si uno como atleta va a ser capaz en el momento de la competencia, en el momento de los cubos, ser capaz de rendir. Entonces para mí eso fue lo principal, el que yo pude en ese momento dar lo mejor de mí, hacer mi mejor marca y pues demostrar que estaba lista y estaba preparada para eso. Y bueno, y además me cambió porque la gente en Colombia estábamos en una época muy difícil en nuestro país, estábamos en todo el tema del narcotráfico, Pablo Escobar. Entonces fue rico cómo la gente se pegó a esta esperanza de que alguien podía ganar una medalla porque en el país estaban pasando cosas muy malas. Entonces, como esta lucecita y tanta gente que siguió, yo corrí 4 rondas, entonces la gente se fue como enganchando en esa competencia y día a día me iban acompañando en esas rondas por las que yo iba pasando. Entonces, fue muy rico después llegar a Colombia y encontrarme con toda esta cantidad de gente. Acuérdate que en esa época no había redes sociales, no había nada, entonces yo no podía medir qué estaba pasando en el país. Pero cuando llegué después de mi medalla fue maravilloso porque haberme encontrado con una ciudad, sobre todo como Medellín, que los paisas somos tan orgullosos de nuestra raza,
tan contentos por esa medalla, a mí me llenó de satisfacción que hasta el día de hoy lo siento. O sea, hasta el día de hoy, cada vez que me acuerdo, es como qué rico realmente el haber tenido esa recepción y el haber podido brindarle esa felicidad a tanta gente en una época que estábamos pasando por situaciones tan complejas. Bueno, cuando ganaste la medalla estabas muy joven y lo hiciste en el estadio de Montjuic, que es un estadio muy icónico también para el movimiento olímpico a nivel mundial. ¿Cómo recuerdas hoy ese momento, las 4 rondas que hiciste, estar en la pista ya a punto de correr la última ronda, ganar la medalla? ¿Cómo sientes ahora cuando recuerdas todo eso? A ver, yo creo que lo principal era muy nerviosa. Yo era una competidora muy, muy aguerrida. Me gustaba siempre ganar, o sea, soy bien competitiva hasta el día de hoy, pero eso también me producía mucho estrés. O sea, yo pensando hoy en el pasado, yo creo que yo debería haber buscado más apoyo ahora que se habla más del tema en alguien que me ayudara a manejar mejor los nervios, el estrés, la ansiedad de la competencia. Me ponía supremamente nerviosa, inclusive antes de competir yo muchas veces vomitaba de los nervios, cosa que no es lo más adecuado, pero bueno, me pasaba y afortunadamente una vez me ponían los tacos y sonaba ese disparo, esos nervios desaparecían. Pero para mí era una procesión que llevaba por dentro cada ronda que yo iba pasando, era muchos nervios, era mucho estrés, mucha angustia de que yo sentía que tenía que salir a correr muy bien y al final también un poco de miedo. Es una carrera muy dura. Las personas que han corrido 400 metros o que saben lo que es una carrera en la que uno realmente termina completamente exhausto, las piernas ya no dan más, es una muerte terrible. Entonces es como el miedo también a la competencia en sí, pero también a ese agotamiento físico que se produce en esa carrera que es tan exigente. Jimena, esta medalla de bronce, por supuesto, es como el momento más icónico, el más recordado de tu carrera deportiva. Pero cuéntanos un poco precisamente cómo fue esa carrera y cómo se desarrolló todo tu parte deportiva en aquel entonces. Bueno, yo empecé el atletismo en Medellín por mi profesora de educación física en la época en el colegio, que era Emperatriz. Ella fue la que poco a poco me fue llevando al atletismo. Yo jugaba básquetbol en el colegio, el atletismo me gustaba, pero no tanto. Yo también hacía equitación, entonces como que estaba dividida en varios deportes. Pero poco a poco me fui dando cuenta a medida de que empecé a competir en campeonatos suramericanos, empecé a ganar, empecé a hacer un récord nacional casi que todos los fines de semana, como que empecé a darme cuenta de que realmente pues tenía condiciones para el atletismo. Así, por eso mismo, fui a un mundial juvenil, me vieron competir entrenadores de Estados Unidos y me invitaron a irme para Nebraska a estudiar, me dieron una beca deportiva, así que yo empecé la universidad en la Bolivariana en Medellín, estuve 2 años en Medellín, pero ya terminé mi carrera en Estados Unidos, donde estuve 3 años estudiando en la Universidad de Nebraska, compitiendo y estudiando por la universidad. Allá me fue muy bien, fui campeona universitaria, lo que para mí era un gran logro, tal vez el más importante en ese momento, porque pues competir en Estados Unidos y ganarle a las americanas no era fácil. Sobre todo me acuerdo cuando yo llegué el primer año, yo las veía, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Estas son muy buenas. Entonces el haber terminado en mi último año ganando los 400 metros significó mucho para mí porque como que me abrió los ojos, como que dije, bueno, yo también puedo estar a ese nivel de élite, también puedo estar a ese nivel tan alto. Entonces, eso fue para mí muy reconfortante. Y además que también mi último año de universidad, yo fui subcampeona panamericana con una marca muy buena de 50-14, me ganó Ana Fidelia Quirot, pero pues fue en ese momento mi mejor marca. Así que ya después de que terminé la universidad, yo me vine a vivir a Chile, me casé, es el 92 me casé, me vine a vivir a Chile y empecé mi preparación para Barcelona acá en Santiago. Y bueno, hice una preparación buena, estuve también en Italia entrenando, haciendo todas las competencias de preparación, todo mi planificación y mi entrenamiento. Y bueno, ya después, pues lo que ya todos saben, en agosto del 92, pues fueron los Juegos Olímpicos, pero fue una preparación que empezó desde mucho antes, yo diría que desde el colegio prácticamente, desde Estados Unidos. Todo eso me fue dando la base para yo poder llegar al nivel que tuve en Barcelona. Listo, no fue una gran preparación. Además, yo creo que efectivamente ser campeona en Estados Unidos
le cambia el chip a uno, cualquiera. Sí, 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 efectivamente. Es una competencia muy, muy dura, es un nivel muy alto. Entonces, para mí fue como entre eso y haber quedado segunda en los Juegos Panamericanos con 50-14, que también una marca súper buena, fue como, hey, Jimena, ¿estás lista para esos Juegos Olímpicos? O sea, ya no hay que darse un pasito para poder llegar a la final, que al final eso era lo que yo quería, llegar a una final. En la final, bueno, ya muchas cosas pueden pasar, pero era eso, tener una marca con la que yo pudiera llegar a una final olímpica. Jimena, ¿y en qué momento empezaste a considerar en aportar al atletismo desde otros ámbitos diferentes al deportivo como tal? Mira, yo acá en Chile, bueno, una vez terminé mi carrera deportiva, que yo quedé también un poco, es como un capítulo triste de mi época de atleta, porque yo me lesioné muy, muy feo después de los Juegos Olímpicos en el 93 y ya nunca pude recuperarme bien, no logré nunca volver a correr como lo hice en Barcelona. Entonces ya finalmente después me retiro de los juegos, yo fui a Atlanta y fui a Sydney, pero ya no en el nivel que tuve en el 92. Y una vez terminé de competir después de Sydney, yo inclusive a Sydney yo ya tenía una hija, ya había tenido a Martina en el 99, Sydney fue el 2000 y estaba como un poquito, te diría, como perdida. Yo creo que una de las cosas más difíciles que me ha tocado a mí pasar en mi vida es esa transición de atleta a la vida profesional. Yo no estaba preparada, estaba en un país donde no era el mío. Yo creo que hubiera sido distinto si yo hubiera estado en Colombia, terminar mi carrera deportiva y salir ya al ámbito laboral y buscar algo para hacer. Tal vez me hubiera sido más fácil, pero acá en Chile yo siento que me fue difícil. Se me bajó la autoestima, yo estaba complicada, no sabía qué hacer. Me acuerdo que empecé a dar unas clases de inglés, pero yo decía, ¿yo qué hago haciendo clases de inglés? Y yo puedo dar mucho más de lo que esto, pero lo que hablábamos antes fuera de micrófono de que no se me daban las oportunidades. Yo estaba en Chile, en un país que no era el mío, extranjera, una sociedad muy cerrada, y yo decía, pero yo, ¿por qué no puedo aportar en una federación, en un comité? Y no se me daban los espacios y yo lo he sentido también. Así que después empecé, yo soy periodista, empecé a trabajar un poco como periodista en un canal de televisión, pero no me gustó. Yo venía de un ambiente muy estricto como el de entrenar y sentía que ese canal de televisión era la gente muy relajada y no me gustó, no lograba encajar con ese tipo de trabajo. Y el entrenador ruso que estaba aquí a cargo de un equipo en el club más grande de Chile de atletismo me pidió que me hiciera cargo de los atletas de medio fondo y fondo. Le dije, pero si yo era velocista, ¿yo cómo voy a entrenar a alguien de medio fondo y fondo? Y me dijo, Jimena, tú sabes más que cualquier entrenador en este momento. Ten estos libros, aprende y ayúdame con la gente de medio fondo y fondo que necesito entrenador para ellos. Entonces ahí empecé a entrenarlos y estuve de entrenadora mucho tiempo. Estuve entrenadora casi 10 años. Y después empecé en la dirigencia porque se me abrió una puerta. El que era el presidente de la Confederación Suramericana de Atletismo, Roberto Gesta de Melo, brasilero, me preguntó si a mí me interesaría ser parte del Congreso de World Athletics. Congreso de World Athletics son 20 y tantas personas. Yo le dije que sí, que me parecía que si él consideraba que yo tenía las condiciones y las capacidades para hacerlo, que perfecto. Me dijo, Jimena, de todas maneras, esto va a ser dentro de 2 años, mantengámonos en contacto. Y así fue. Él fue el que me ayudó a mí, me dijo, yo te ayudo a conseguir los votos, porque esto es votaciones, votan todas las federaciones del mundo, o sea, 200 y tantos votos. Pero lo más simpático fue que cuando faltaban, no sé, 6 meses para las elecciones, me dice, Jimena, pero no vas a postular al Congreso, vas a postular a la vicepresidencia. Y yo le decía, pero yo cómo voy a postular a la vicepresidencia si ni siquiera conozco cómo es World Athletics por dentro. Y me dijo, no, confía en mí, lo vamos a hacer así, tú vas a salir vicepresidente de World Athletics. Perfecto, le dije yo. Y bueno, dicho y hecho, así fue. Se hicieron las elecciones, se había abierto dentro de la World Athletics por constitución, por ley, digamos, de World Athletics, que tenía que haber uno de los 4 vicepresidentes tenía que ser mujer, porque Ok. antes no existía esto. Entonces ahí también se me dio la oportunidad a mí. Tenía que haber una mujer. Entonces nos presentamos 3 mujeres, 2 de las cuales llevaban 1000 años en el Congreso de World Athletics. O sea, me llevaban toda la experiencia del mundo. Eran unas mujeres súper, súper valiosas. Yo las conozco ahora muy bien. En ese momento yo no sabía quiénes eran. Y contra ellas eran las que yo tenía que
pelear ese cupo, pero bueno, Roberto Gesta de Melo hizo un muy buen trabajo, la gente confió en mí y yo salí elegida vicepresidenta de World Athletics a pesar de mi total inexperiencia en esos cargos. Y bueno, ahí obviamente que me entró el ataque y entonces empezar a estudiar, empezar a aprender, a meterme en varias comisiones para ir realmente empapándome. World Athletics es una organización súper grande. Entonces ya eso fue en el 2019. 2019, sí. 2019, ya en el 2023 me volví a presentar, volví a salir y ahí como yo ya era la más senior, la que llevaba más tiempo de todos los candidatos a vicepresidente, yo quedé siendo la senior. Y ahora pues la idea mía es en el 2027 presentarme como candidata para ser presidenta de World Athletics porque Sebastián Coe ya no puede seguir en el cargo. Entonces, un poco Ok. es para demostrar que realmente yo estaba preparada, sí, no tenía todos los conocimientos, igual me arriesgué, dije, ¿sabe qué? Vicepresidenta, vamos, no arrugué, como dicen acá en Chile, sino que dije, yo soy capaz de hacerlo, tengo la preparación, tengo la capacidad, pero se me dio la oportunidad de por lo menos llegar a unas elecciones. O sea, nadie dice que me las tienen que regalar, pero por lo menos uno tiene la oportunidad de llegar hasta ahí y mostrar quién es uno. Entonces, eso siento yo que fue muy importante y fue Roberto Gesta de Melo, un hombre el que se acercó a mí y me dijo, Jimena, yo te voy a ayudar. Entonces, aquí también yo hago un llamado a los hombres dirigentes de que Sí. necesitamos nosotras las mujeres que ellos también confíen en nosotros y nos abran las puertas y nos abran espacios para que nosotros lleguemos, porque tenemos que trabajar como aliados, no en contra de ellos ni ellos en contra de nosotros, sino como aliados en conjunto. Está estudiado de que mujeres y hombres en conjunto trabajamos mucho mejor. Tenemos a veces visiones diferentes, pero que son complementarias y que hacen que las instituciones funcionen mejor. Entonces, eso para mí fue súper bueno el haber contado con el apoyo de Roberto para yo poder llegar a la vicepresidenta de World Athletics. Así es, Jimena. Devolvámonos un poco precisamente a tu elección en el 2019 y cuéntanos, después de que saliste elegida, ¿cómo empezó a ser tu proceso de preparación? Porque, por supuesto, uno tiene estudios y tiene conocimientos sobre su deporte, pero ya para ser vicepresidenta requieres unas habilidades diferentes. ¿Cómo fue esa preparación? Mira, lo bueno es que yo también ya en el 2019 no era una niña, ya tenía más de 40 años, entonces también ese recorrido va ayudando, el haber sido atleta, el haber sido entrenadora. Yo había sido aquí dirigente de un club también, así que también tenía información. Había trabajado, también no trabajaba, había sido parte también del directorio de la federación como un año y medio, entonces también tenía ese conocimiento. Pero yo creo que lo más importante es, como dice Sebastián Coe, es tener la habilidad de leer lo que está pasando momento a momento, la habilidad de leer cómo es la organización. Y yo creo que ahí es donde tras veces ha sido mi mayor ventaja de que he tenido la capacidad de leer y entender cómo es que funciona World Athletics rápidamente. Obviamente me leí la Constitución, me junté mucho con una de las otras que se candidateó a vicepresidenta para aprender de ella, porque me mandaban un montón de documentos, yo tenía que leerme todo esto y teníamos reuniones, yo tenía que opinar, tenía que preguntar sin tener mucho conocimiento. Entonces fue principalmente empaparme de todo lo que estaba haciendo World Athletics y entender cómo funciona. Es una organización muy grande que tenemos muchas áreas, porque claro, vemos lo que hace World Athletics en una competencia, en un mundial o en unos Juegos Olímpicos, pero por detrás hay muchísimas cosas. Tenemos que trabajar con el doping, tenemos que trabajar con los problemas de los atletas que se cambian de nacionalidad, tenemos que trabajar con problemas geopolíticos como el de Rusia, tenemos problemas de trabajar con derechos humanos, tenemos que ver muchas cosas que están pasando y que influyen en cómo se mueve World Athletics, que es una entidad que no es demasiado grande en cuanto a tamaño de personas que trabajan, aunque ha ido creciendo, ya vamos como en 80, es entender cómo funciona. Eso es lo más importante. Y siempre una mente muy abierta y muy crítica, porque en mi rol de dirigente, yo no tengo que ser una experta en todo. Para eso está la gente del staff, para eso están las personas especializadas dentro de World Athletics, pero yo sí tengo que estar preparada, sobre todo para hacer las preguntas correctas. Eso es lo más importante. Yo no tengo que saber todo, pero sí tengo que saber preguntar por qué se hizo, por qué no se hizo, qué significa esto, para ir entendiendo por qué se toman decisiones o qué decisiones son las que tenemos que mejorar o qué tenemos que hacer. Entonces yo considero que cuando uno es dirigente, lo más importante es eso, empaparse, y si estás en organizaciones grandes como la que yo estoy ahora, es hacer las preguntas correctas. Jimena,
¿Cuáles consideras que han sido tus aportes más valiosos desde este cargo, teniendo en cuenta las comisiones que me mencionabas hace un rato? Mira, yo creo que de las principales, bueno, es obviamente haberle dado más visibilidad a las mujeres dentro de World Athletics, pero eso venía de la mano porque fui elegida la primera mujer. Entonces, eso también me ha dado la oportunidad de estar en inauguraciones de, no sé, de congresos, en haber ido a dar charlas hablando de lo que hace World Athletics como en el área de la mujer, cómo lo estamos trabajando, porque realmente llevamos muchos años yo estoy desde 2017 en la Comisión de las Mujeres de Liderazgo Femenino, entonces llevamos ya muchos años generando este programa, desarrollándolo para que más mujeres lleguen a las dirigencias y a posiciones no solamente de dirigente a nivel deportivo, sino también en áreas como entrenadores, como jueces, etcétera, que también es necesario que tener más mujeres ahí. Para mí eso ha sido muy importante. Y otra comisión en la que yo he trabajado mucho y que dentro de poco se va a saber más también es el tema de la regulación del tema de los trans y de los DSD dentro del deporte. Nosotros como Bola Atlética somos un deporte que nos vemos muy afectado por los DSD y por los trans, entonces estamos trabajando en tener unas normas que sean lo más respetuosas, digamos, de tanto las mujeres como de las personas trans y las personas con DSD, para que realmente tengamos una cancha equilibrada, para que haya un equilibrio y cada uno tenga lo que corresponde respetando las diferencias de todos. Entonces, eso también ha sido un área en la que yo he trabajado mucho, también en el tema de riesgos, porque como entidad internacional estamos sometidos también a muchos riesgos de muchas áreas, geopolíticos, por ejemplo, o tan sencillo como decir, nosotros tenemos el riesgo del clima, nosotros tenemos maratones, ¿qué vamos a hacer con el cambio climático? No podemos tener a un atleta compitiendo en una maratón, en un campeonato mundial, que es en agosto, pleno verano, salir a correr una maratón, las temperaturas están subiendo, entonces tenemos que empezar a manejarnos y a mirar hacia futuro de cómo vamos a contrarrestar estos problemas o estos riesgos que se nos presentan. Jimena, y ahora también haces parte del Consejo de la Asociación de Federaciones Internacionales de los Juegos Olímpicos de Verano. Cuéntanos un poco qué implica este cargo y qué oportunidades vas a seguir impulsando desde este cargo. Bueno, este cargo lo estoy apenas inaugurando. Aquí nuevamente tengo que empezar a aprender y a empaparme de todo lo que pasa, pero lo principal lo tengo supremamente claro. Yo creo que lo más importante es que como Asociación de Federaciones Internacionales, ¿esto qué significa? Es todas las federaciones que pertenecen a los Juegos Olímpicos de Deportes de Verano, o sea, básquetbol, voleibol, atletismo, natación, gimnasia, esgrima, todos los deportes de verano están asociados en esta Asociación de Deportes de Verano y nosotros nos hemos sentido desde hace varios años ya, yo te diría que desde Tokio en adelante, de que el espacio que nosotros nos merecemos no se nos está dando. O sea, tenemos que unirnos como fuerza, como federaciones deportivas de deportes olímpicos de verano, para que, por ejemplo, los dividendos que nos da el Comité Olímpico sean más adecuados, ¿ya? Porque el Comité Olímpico, obviamente que los recursos que ellos tienen son porque los atletas son los que salen a hacer su performance, son los que compiten, pero muchas veces no se está viendo retribuida a las federaciones internacionales con esas ganancias que recibe el Comité Olímpico. Entonces, estamos empezando a tener más comunicación con el Comité Olímpico, con la nueva presidenta, para ver cómo hacemos para que las federaciones podamos contar con más recursos para ir a esas competencias mejor preparados, para que nuestros deportes puedan dar un mejor espectáculo en los Juegos Olímpicos. Hay deportes muy chiquitos, como por ejemplo, no sé si tan chiquitos, pero más chiquitos que el atletismo, por ejemplo, el canotaje. Entonces yo hablaba con la vicepresidenta del canotaje y ella me decía, no, Jimena, es que yo cada vez que tengo una reunión de consejo, yo tengo que pagarme mis pasajes. Yo, pero ¿cómo? O sea, no te lo la federación dice, no, es que no tenemos la plata. Entonces no puede ser que esto suceda. No puede ser que no tengamos esos recursos para que las federaciones puedan hacer bien sus consejos, para que su gente, sus dirigentes tengan lo que corresponde, para que puedan trabajar para seguir avanzando. Y lo otro también es que, por ejemplo, muchas veces cuando hay Juegos Olímpicos
se nos hacen recortes en la cantidad, en la cuota de atletas que tenemos, o se nos bajan pruebas porque deciden que no, o pasa como pasó ahora, que se metieron 4 deportes nuevos, de los cuales 3 son deportes en Los Ángeles, son 3 deportes de equipo, entonces hay que repartir la plata entre un montón de gente más porque entraron estos deportes de equipo que traen muchos atletas involucrados. Entonces todas esas cosas, lo que tenemos que tratar nosotros como ASOIF, como consejo de ASOIF, es ir equilibrando y buscar un mayor bienestar para las federaciones, que se va a retribuir el día que sean los Juegos Olímpicos, las fechas de los Juegos, porque esas federaciones van a poder tener mejores representantes y van a poder hacer que sus atletas también tengan mejores condiciones para llegar allá. Así es un cargo muy importante también. Sí, sí, es una Jimena, responsabilidad grande, pero entretenido. además de estos cargos dirigenciales de los que hemos hablado, también has sido directora de algunos juegos multideportivos o has hecho parte de la organización de estos juegos. Cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria, tanto como directora técnica como directora general de juegos. A ver, yo directora general no he sido. Yo estuve en el 2010, el 2014 para los Juegos de Santiago fui la gerente de deportes. Entonces ahí estuve trabajando. Fue mi primera vez como con una experiencia en juegos y me gustó mucho. Después, ahora en lo recién pasado del 2023, acá en Santiago también fui la gerenta de deportes. Entonces, pues ahí, como se pueden imaginar, es un trabajo grande porque cada deporte tiene sus especificaciones, hay que tener sus jueces, sus equipamientos, todo lo que significa hacer manuales, estar pendientes de que todo funcione perfecto. Entonces son cargos que me han enseñado mucho, que he aprendido mucho, que he tenido equipos de trabajo con personas maravillosas, porque eso es una cosa muy bonita de los comités organizadores, que se junta mucha gente que viene de diferentes países, sobre todo para los Juegos Panamericanos, más que para los Juegos Suramericanos. Conocí mucha gente muy capaz, mucha gente muy dedicada, con un amor por el deporte gigante. Entonces, también esa experiencia pues me ha ayudado para otras cosas en la vida, también para World Athletics, también seguramente ahora para SOIF, porque el conocimiento que yo tengo de la mayoría de los deportes ya es bastante profundo. O sea, yo sé el equipamiento que necesita una competencia, yo me conozco los manuales de arriba a abajo, yo sé qué pruebas se hacen en cada deporte, ya se me ha olvidado un poco, pero tengo una base muy grande de lo que es cada deporte. Entonces eso también, pues, todo va ayudando para que uno pueda cada vez hacer cosas de pronto con más responsabilidad, como la que tengo ahora con ASOIF. ¿Y qué consideras que has aportado como mujer dirigente a estos eventos multideportivos en los que has participado? Mira, yo no sé, la verdad que no sé si he aportado algo distinto a lo que hubiera podido aportar un hombre. Yo creo que así como mujer no me parece que haya algo muy específico. Sí, obviamente el demostrar que una mujer puede llegar a un cargo de eso es importante. O sea, de que cualquier mujer puede ser la gerenta de deportes de unos juegos multideportivos. Pero aparte de eso, no, solamente que el camino está ahí, que uno tiene que pues avanzar y trabajar por eso, pero no creo que haya algo más relevante que eso. Listo. Y precisamente pues también pensando como en otras mujeres que desean ser líderes en el deporte, ¿cuáles consideras más bien que deben ser las cualidades que cada una debería trabajar para poder llegar a ser líder y qué no le debería faltar en su formación como líder? Mira, yo creo que los líderes, uno se va formando con lo que uno, con su bagaje, con lo que uno va viviendo en la vida. Pero sobre todo yo creo que es importante, primero, tener las ganas de serlo, porque es un trabajo que es demandante, es un trabajo en el que uno tiene que estar muy pendiente de muchos detalles. Segundo, arriesgarse, como cuando me dijeron a mí, no vas a ser del consejo, sino que vas a ser vicepresidenta, es como que, bueno, dale, yo también puedo. Las mujeres tenemos la tendencia a sufrir del síndrome del impostor, a sentir que no estamos preparadas. Si es que no estamos para un día hacer un examen, entonces más bien no quiero hacer el examen. No importa, si estás con un 6 o con un 7, arriésgate, porque los hombres sí se arriesgan, aunque sepan que en ese examen van a sacar un 2, a ellos no les importa, en el camino lo arreglo. Bueno, en realidad, es verdad, en el camino uno puede ir, no arreglarlo, pero sí uno puede ir aprendiendo. Ahora, necesito ciertas bases, ciertos fundamentos.
Pero sobre todo yo creo que las mujeres tienen que sentir que son capaces de hacerlo, ser ellas mismas, nunca tratar de copiar el liderazgo del uno ni del otro. Uno es como es, uno no puede estar impostando lo que no es. Entonces yo creo que eso es muy importante. Los estudios sí, son supremamente importantes los estudios, si los tienes muy bien, pero si no los tienes, tampoco considero yo que sea un impedimento. Si es algo que te gusta, algo de lo que sabes, si tú fuiste deportista, uno ya tiene mucha información cuando uno es deportista porque viviste las competencias, sabes que no funciona bien, sabes que sí, sabes manejar el estrés, cosa que yo no manejaba muy bien, pero bueno, eso es otro tema. Pero ya uno cuando viene del deporte, si de ahí quieres cambiar y ser dirigente, yo creo que uno tiene una gran ventaja. Y bueno, si has logrado resultados importantes, pues obviamente que eso es un plus que ayuda mucho porque abre muchas puertas. Es distinto uno llegar siendo medallista olímpica, como soy yo, que todo el mundo un poco como que te mira como que, medallista olímpica. No, pero no significa que una persona que no lo haya sido no lo pueda hacer, ¿entiendes? Y lo otro es rodearse de gente que te puedan ayudar a llegar a esas posiciones. Porque si es más fácil llegar uno como referido que ser tú sola la que estás abriendo puertas todo el tiempo. Si alguien habla bien de ti, es mucho más, tiene mucho más peso que si tú sola vas. Es distinto que tú vayas y le digas a alguien, mira, yo conocí a Jimena y me pareció bla, 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 y creo que puede servirte para este cargo, y tú me recomiendas. Cuando uno tiene una recomendación de alguien, eso tiene mucho, mucho peso. Entonces es importante rodearte de gente que te conozca, que sepa cuáles son tus cualidades, para que si el día de mañana, no sé, el presidente de la Liga de Atletismo te conoce, te pueda recomendar para que tú seas parte de la Federación de Atletismo de Colombia, por ejemplo, y empezar una posición en una federación. Entonces es importante meterse dentro del ambiente, porque si estás completamente afuera va a ser muy difícil. Y estar bien rodeada también es fundamental en este y en cualquier trabajo En que uno cualquier quiera trabajo, emprender. exactamente. Sí, porque ser referido es lo mejor, o sea, es de lo mejor que hay, que alguien hable bien de ti, que alguien te conozca y sepa cuáles son tus capacidades, tus potenciales, lo que tú puedes aportar, es muy importante. Jimena, y como madre de dos hijas mujeres, que son Martina y Franca, ¿cuáles son las principales enseñanzas que buscas transmitirles y lo que te gustaría que a ellas nunca se les olvide en ningún momento de sus vidas? Está buena tu pregunta. Mira, yo creo que lo que hemos tratado, mi marido y yo, de transmitirles siempre es que en la vida están las oportunidades, uno tiene que saber tomarlas, tiene que estar preparado para eso. Entonces, siempre el trabajo duro es lo más importante. O sea, realmente el día a día no es hacer cosas muy grandes un día y después echarme a dormir. Yo creo que la vida es como el entrenamiento. Yo tengo que todos los días ir mejorando, mejorando un poquito, de a poquitos, de a poquitos. Eso es un poco lo que yo siempre les he querido demostrar a mis hijas. Yo hasta el día de hoy entreno todos los días, hasta el día de hoy siempre estoy metida en un curso, siempre estoy haciendo algo para poquito a poquito ir siendo cada día mejor. Y eso es lo que yo trato de transmitirles a mis hijas, sea lo que sea. Yo no les exijo, usted tiene que ser la mejor, la peor, nada. Usted tiene que tratar de ser la mejor versión de sí misma todos los días, ir tratando de mejorar, de aprender, de trabajar, de ayudarle al otro, de estar ahí cuando alguien te necesita, pero siempre tratando de ser mejor como persona. Eso es lo que yo siempre trato de ver con mis hijas, a pesar de que yo soy una persona súper competitiva. Pero también eso me llega a tener esa cosa adentro que siempre me está diciendo, aprende más, estudia más, ayuda más, ve un pasito más hacia adelante. O sea, no te satisfagas con lo mediocre, con lo suficiente. Siempre un poquitico más, un poquitico más. Y yo creo que eso lo siente sobre todo mi hija más chiquita, porque a ella le cuesta un poco más. Entonces, tener a la mamá que siempre es, entrenaste, ¿y qué hiciste? Y estudiaste, y como que ahí empujando, empujando, tratando de no ser demasiado exigente, pero sí que se sienta que hay algo ahí que te mantiene un poquito incómodo, porque uno tiene que salirse de esa zona de confort. Uno no puede quedarse ahí en ese líquido amniótico navegando calientico. No, uno tiene que
ponerse, exigirse. Estoy cómodo acá, entonces ahora me cambio y me voy para acá. Esto me cuesta, entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces, eso es lo que yo le transmito a mis hijas todo el tiempo, que hay que siempre estar buscando nuevos desafíos, estar buscando esa cosa que te pone incómoda, nerviosa, que te da susto, que te da miedo. Ahí, a eso hay que mirarlo a los ojos y darle. Qué bonita reflexión esa que nos haces. Y no sé, con Martina compartes entrenamientos. Mira, Martina está viviendo en Bélgica. Yo la entrené a ella un tiempo, unos añitos al principio, y fue una súper buena experiencia. Ella ahora ya es una atleta completamente profesional. O sea, realmente yo me quito el sombrero por lo que está haciendo mi hija, no solamente por un tema de resultados, porque los resultados son el reflejo de algo que se hace detrás de las escenas, digamos, behind, así detrás de los telones. Y Martina ya no necesita que yo esté al lado de ella. Martina ya todo lo que se puede hacer bien, ella lo está haciendo bien. Todo lo que ella puede tener en su control, lo está manejando. Siempre hay cosas que se salen, por supuesto, pero yo siento que ella tiene muy buenos entrenadores, está en el lugar donde tiene que estar, está consiguiendo buenas competencias, se consiguió un manager que le ayuda a entrar a las competencias más importantes, tiene médico alrededor, tiene kinesiólogo, está ganando plata suficiente para poder tener este equipo de trabajo alrededor de ella y gasta en lo que tiene que gastar. O sea, ella gasta en su salud, ella gasta en su recuperación, ella gasta en la gente que está al lado apoyándola. Entonces, siento que ella ya realmente como atleta está en el nivel superior y por eso también está corriendo lo que está corriendo. O sea, yo espero que ojalá Martina este año en el Mundial llegue a la final y también en Los Ángeles llegue a una final y, ¿por qué no? Ojalá ser medallista olímpica también y muy pronto, yo creo que muy pronto ya va a ser el récord suramericano y va a romper mi marca. Yo creo que Martina puede inclusive llegar a bajar de los 48, de los 49 segundos en los 400. Qué emocionante y a la vez motivador escuchar Sí, eso. Y debe ser completamente. lindísimo verla a ella en competencia. Sí, 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 estuve hace poco en Europa viéndola, la primera vez que bajó los 50 segundos, estábamos juntas en París y fue una experiencia maravillosa, de verdad que de las cosas más maravillosas que he vivido ha sido el ver a mi hija bajar de los 50 segundos en 400 metros. Un sueño Qué hecho bueno, realidad. qué bonito. Jimena, y finalmente, ya para cerrar esta entrevista, ¿qué consejo le darías a otras mujeres que sueñan con llegar a cargos de liderazgo en el deporte y que aún de pronto por susto o por timidez no se atreven a dar el primer paso? Mira, lo primero lo que te dije al principio, rodearse de muy buena gente, rodearse de gente que te pueda ayudar a esos cargos, ser ellas mismas, no pisar a nadie. O sea, yo creo que siempre hay espacio para todos, siempre hay espacio para cada persona y cuando a uno le van a dar, como vimos en Medellín, le guardan. Cuando es para ti, es para ti. Entonces no desesperarse porque es que yo quiero algo y no viene, no llega. Las oportunidades se van dando, hay que tener paciencia, hay que estar preparado. Como decía yo también, hay que irse exigiendo, hay que ir buscando cositas, qué puedo hacer, por dónde puedo, tener un plan más o menos claro de qué es lo que yo quiero. Quiero ser dirigente. Bueno, entonces empiezo a ser dirigente de mi club, empiezo a ser dirigente en mi liga, empezar de abajo hacia arriba para poder ir ganando experiencia y para poder ir demostrando lo que uno es capaz de hacer. También creo que cuando las mujeres nos ponemos muy confrontacionales y nos ponemos muy agresivas, generamos rechazo. Y lamentablemente he visto mujeres muy competentes, pero supremamente competentes y preparadas, que por esa pasión, por esas ganas, a veces se dejan llevar y generan rechazo, generan esa parte de como que es que es muy gritona o es que, y nosotras las mujeres si un hombre grita, no pasa nada, pero si una mujer grita, es una histérica. Entonces hay que aprender a navegar en esas aguas, hay que aprender a manejarse, hay que ser más vivo, hay que aprender a manejarse bien con los hombres, a manejarse bien con las mujeres. Y nosotras entre mujeres tenemos que apoyarnos, ayudarnos. Viene una mujer de abajo, a veces hay muchas mujeres que son como envidiosas. Es que yo estoy aquí, pero no quiero que llegue otra. Siento que eso es terrible. Tenemos que ayudar a la otra porque hay espacio. Entre más mujeres estemos, mejor. Entonces yo creo que eso, navegar. Hay que aprender a navegar, hay que aprender a leer la mesa, a leer las cartas. ¿Cómo me tengo yo que mover acá sin hacer nada como demasiado
estrambótico, las cosas se van dando, por lo menos esa ha sido mi experiencia. Yo no he tenido que pegarle codazos a nadie, yo no he tenido que estar gritando y haciéndome ver, porque cuando uno es bueno, cuando uno tiene las condiciones, se va dando, se va dando. En mi experiencia, no puedo hablar por todo el mundo, Sí. se demoró porque yo también estuve 10 años como entrenadora, como te dije, estuve frustrada, no sabía qué hacer, tampoco ha sido fácil, hasta que de pronto apareció alguien que me habló y me dijo, ¿te parece? Perfecto, yo estaba lista para tomar esa oportunidad. Entonces, a eso es lo que uno tiene que ir trabajando y rodeándose de gente buena, rodeándose de gente que te pueda aportar, porque te enseña, porque te ayuda, porque te muestra un camino. Hablar con personas que están en una posición a la que tú aspiras también sirve muchísimo. Cómo llegaste, cómo lo hiciste. Todo eso es importante. Solos no somos capaces. O sea, una mujer sola no va a llegar arriba. Necesita el apoyo de más mujeres y necesita también el apoyo de hombres. Entonces tenemos que hacer que ellos sean nuestros aliados, no nuestros enemigos, el que queremos sacar de ahí. Así no nos guste como es su método dirigencial, tenemos que conocerlo, porque si me pongo a pelear con esa persona, me va a bloquear. Entonces, Sí. no, porque tiene más poder que yo, entonces no sirve de nada. Entonces hay que ser más vivo, hay que ser y ir avanzando poquito a poquito. Bueno, y finalmente lo importante también es estar listas para la oportunidad, porque Total. sin la preparación, ahí no Estar vamos a tener listas, nada. total, estar listos y creernos el cuento, creernos de que somos capaces de hacerlo. Así es. Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación en Ellas También Juegan. No, gracias a ti por la invitación, Luisa. Todo lo mejor, muchos éxitos. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Ellas También Juegan. Hoy escuchamos la historia de una mujer que ha corrido, dirigido y transformado el deporte con pasión, visión y liderazgo. Gracias, Jimena, por inspirarnos con tu ejemplo y por recordarnos que sí, las mujeres también están hechas para liderar en lo más alto. Nos encontramos en el próximo episodio con más historias de mujeres que transforman el deporte y nos inspiran a soñar. Hasta pronto. Esto fue Ellas También Juegan.